se llama Protagonistas. La mañana se viste de sol o se engalana con nubes. Protagonistas nosotros hasta la 1 de la tarde. Y esta de Ponferrada, esta es maravillosa, hombre. Aquí están los niños de pequeño, sí, y se ve la Virgen de la Encina. Nosotros estábamos en el castillo, dentro del castillo. Sí, esta fotografía está son hecha. Recuerdos de toda una vida, madre mía, cómo ha pasado el tiempo. Y esto recién llegados a Barcelona, 1969, que era una fiesta de Radio Nacional. Recién llegados. Recién llegados. Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Hoy, efectivamente, vamos a entrevistar a don Vicente del Bosque González. Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Buenos días, lazos de sangre. Cuando surge el tema de la radio, lógicamente de ponerme al lado de mi profesión, que creo que es la profesión más hermosa del mundo. Y pienso que una palabra vale 1000 imágenes. Una palabra en la radio, una palabra de los profesionales de la radio española. Luis del Olmo no es que no sea un monstruo de la comunicación, pero Luis del Olmo básicamente es un monstruo de la radio. Todo lo que hacemos, muchos de nosotros, antes ya lo ha hecho Luis del Olmo. Pero antes es 30 años antes. Luis es radio. Él es radio. Todo el rato, todo el día. La gran estrella de la radio hoy se llama Luis del Olmo. Y como Luis del Olmo no necesita para nada que yo le ayude a que este hombre nos diga cosas maravillosas, pues me callo y digo, Luis, tienes la palabra. Hola, buenas noches. He tenido mucha suerte con la radio, pero he tenido más suerte todavía al encontrar a Mercedes, a Merche de mi alma. ¿Utilizas tú en tu vida personal unos tonos que son realmente radiofónicos, por ejemplo, para convencer a tu señora? ¿Tú no convences a tu señora de repente con un tono de sensualidad parecido al del micrófono? No, mira, Adolfo, yo para convencer a mi señora, a mi mujer, hace muchos años, la convencí a través de un programa que hacía en Radio Juventud de Madrid que se llamaba La Ronda. Conozco a Merche en una boda muy cerca del campo del Real Madrid. Me llama la atención el desparpajo que tiene esta muchacha. Si el flechazo existe, el flechazo se dio aquella tarde de Madrid inolvidable. Ahora que no nos ve nadie, a ti te veo más guapa que cuando tenías 24 años. No se pueden decir mentiras en este mundo que se va al infierno, uno. La radio es como una esposa, como una amiga, como un amante. La radio es como una esposa, como una amiga, como un amante y como un juez que si te descuidas te lleva a la cárcel. Fíjate, yo a la radio le he dado tanto, que a veces, y ahí he pecado, como tantas veces he pecado, y me he olvidado de estar con la familia. Es una droga, o sea, quien la prueba, como la estoy probando yo todos los días, quien tiene ocasión de estornudar en Barcelona y que ese estornudo se escuche en Canarias o se escuche en cualquier punto de España, en cualquiera de las 54 ciudades donde tenemos emisoras, la cadena, la empresa, donde yo trabajo, es una droga de la que no puedes prescindir. Fue antes de ayer cuando me despedí a través de Radio Nacional de España en Madrid de los oyentes y de mi programa. El día anterior le dije a mi mujer, mañana escucha la radio, que te va a interesar lo que yo digo. Después de muchos años dando los buenos días a España, ha llegado el momento de decir adiós. Me explico, un adiós que esta vez no es un hasta luego. Mi olfato me dice que hay que bajar el telón definitivamente, así que con estas palabras apago el micrófono, mi viejo compañero durante más de medio siglo, hago las maletas y me voy a casa. Y yo sabía cuando me estaba despidiendo de los oyentes en Madrid que ella estaba aquí en Barcelona. Se quedó tranquila, me dijo, bueno, por fin, ya no madrugas, ya vive un poco tu vida tranquila con tus hijos y con tus nietos, ¿no? Soy un soñador y mal asunto el día que no sueño. Luis del Olmo es ese soñador que cierra los ojos para imaginar la radio. Su competencia en el dial era Iñaki Gabilondo. Iñaki, el rey de las ondas.
Ellos fueron las voces que se convirtieron en el despertador de España. Buenas noches, Luis. Buenas noches, señor Martín. Cuesta decir buenas noches al decir Luis, no sé por qué brotaría espontáneamente buenos días. A mí me consta que tú tienes que estar en la cadena SER a las 5 y yo en mi Onda Cero a las 6 menos cuarto. Luis del Olmo rompió amarras totalmente en el tiempo de la transición. El programa suyo, Protagonistas, fue absolutamente líder. La cadena SER no hacía programa en cadena por la mañana. Yo salí para tratar de frenar el paseo militar que significaba Luis del Olmo. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Iñaki Gabilondo. Nosotros libramos una batalla feroz por la audiencia sin perdernos el respeto. ¿Eres soberbio, Luis? A veces, no siempre. Estoy lleno de pecados, querido Iñaki. No es malo, ¿no? Pecar de soberbia de vez en cuando. Nosotros hemos vivido una pelea muy fuerte por el liderazgo de la mañana, que el liderazgo de la mañana es el liderazgo, porque el liderazgo de la mañana, hay otros muy importantes, ¿eh? Pero el liderazgo de la mañana es también el liderazgo comercial, que es donde las radios se juegan la vida económicamente, ¿no? Él era el líder imperial, yo le empecé a discutir el liderazgo, finalmente se lo arrebaté, luego le superé, luego él me quiso superar a mí. Total, que nos hicimos muy amigos dentro de esa guerra a muerte que nos traíamos, ¿no? Fuimos dos hermanos incondicionales. Y lo exhibíamos en las universidades, y cuando nos iban a dar premios, y nos daban muchos, y cuando íbamos a dar conferencias. Yo, el rector, en virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego el título de doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre queríamos dejar muy claro que éramos rivales, pero que éramos compañeros de fatigas. Recibid el libro de la ciencia y la sabiduría, que es preciso que cultivéis sin descanso. Faltaba yo. La guerra por la audiencia trajo respeto y amistad, una hermandad radiofónica que se perpetúa con su heredero en las mañanas de la radio. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Vamos a tomar un vinito. Vamos a tomar un vino. Vamos a tomar un vino del Bierzo. ¿Vino? Vamos allá. ¿Qué? ¿Del Bierzo tiene que ser? Del Bierzo va. Yo invito a los dos muy bien. Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Iñaki es más conciso, más corto, Iñaki tiene el regate más corto. Yo es que, claro, cuando escucho a Iñaki o cuando escucho a Luis o a mi padre me frustro muchísimo. Es decir, cuánto tienes que estudiar, cuánto tienes que aprender, cuánto talento tienes que tener para conseguir lo que hacen, que es que, sobre todo, hay algo que comparten los tres, que cuando hablan, el resto se calla. Son buenos amigos y les tengo un aprecio extraordinario porque además de grandes maestros son grandes personas. Los tres grandes de las ondas, los rivales de la programación matinal, se juntan para lazos de sangre en un encuentro único. Yo no sé cómo os queréis ahora tú y la competencia, pero en el tiempo que estaba en activo este caballero y yo nos llevábamos muy bien la competencia y la emisora donde trabajábamos. Bueno, nos hemos llevado incluso a gala llevar con bastante buena deportividad esta competencia, ¿no? Sí. Creo que hay que hacerlo. Lola Carretero, la esposa de Iñaki Gabilondo, vivió en primera persona esa lucha por el liderazgo en las mañanas de la radio. Iñaki salía todas las mañanas a matar por la audiencia, pero no por el compañero que tenía la audiencia. Mi mujer suele decir, dice, tú has triunfado a tu pesar. Yo no tenía el espíritu competitivo que se requiere en la altísima competición en la que yo me he movido. Oye, quiero hablar con Sevilla y con Bilbao, con Sevilla. Y te aseguro que he aprendido mucho, sin que ellos me hayan querido dar lecciones. Pero llevo tomando nota de los dos desde el primer día. Yo creo que se tuvieron los tres muchísimo respeto, y creo que se lo siguen teniendo. Prácticamente me pasaba la vida en la radio. Es decir, un programa por la mañana, Protagonistas, que empezaba a las 9, acababa a las 12, por ahí, o a la 1. 12:30.
luego el de la tarde, que hacías mediodía, tarde en Peninsular. ¿Con y luego Mercedes encima- Milá? Sí, con Mercedes Milá. Todas las tardes. Y luego el de 12 a 12. Por la noche, sí, sí. El sábado. Sí, tú lo has llevado mejor. No es que no hayas trabajado, a ti te gusta mucho así y tal, no. Tú has trabajado como una mula, pero has sabido torear mejor los toros, ¿eh? Otra de sus pasiones son las corridas de toros. Y ahí... Sí. ¿Qué harías tú ya, para terminar, Carlos, si prohibieran las corridas de toros? No, yo espero que algo tan irracional no llegue a hacerlo nunca nadie. Yo escucho a Carlos Herrera con gusto, con placer, con curiosidad, con envidia de esa capacidad que tiene de comunicación absoluta y también a veces con cabreo por no coincidir con su línea ideológica, pero no me gusta perdérmelo. Les habla Herrera Carlos, buenos días. Aquí y ahora comenzamos, 8:30, hora de la verdad. Hora y día de comienzo de este espacio radiofónico que ha de llegar hasta la 1 en punto de la tarde y hasta todos los pliegues de España. En los años 80 y 90, Carlos compagina los estudios de la radio con los platós televisivos. Ante las cámaras se puso al frente del telediario y también condujo espacios de puro entretenimiento. Carlos es entretenimiento, es una opinión contundente, por supuesto también credibilidad, que duda cabe, y es un poco un disfrutón llevado a la antena. Mi padre, Carlos Herrera, es difícil resumir bien una descripción, tipo de cómo es, pero he estado pensando un poco en qué contestarte y creo que es adecuado decir que es la persona que más trabaja que conozco, pero que mejor vive. Carlitos es el juguetón del micrófono. Arsa, arma mía, venga ya ese poderío para mí. Ponle duende a esa cintura, maniquí, pa' bailar bien arrimado el chistuchí. Se quedó con el Buenos Días España. Cuando a mí me entró un catarro en doble calidad y tuvieron que ingresarme, ¿no? Hice 3 días y luego él volvió, fue muy cariñoso y ya me dijo, ¿quieres cuando yo me vaya en verano quedarte tú? Y le dije, claro que sí, lógicamente. Vio obligado a dar el salto a la pequeña pantalla en un momento crucial. Que al filo de las 8 menos cuarto de la tarde, fuerzas militares con material blindado y a las órdenes de un capitán ocupaban las instalaciones de Radio Televisión Española. ¡Quieto todo el mundo! La primera vez que yo salí de mi vida en televisión fue para decir a la gente que el Congreso había sido asaltado, pero que nosotros a nuestra vez habíamos sido ocupados por unos militares que habían venido con uniforme de campaña. Es que Iñaki era jefe de informativos de Televisión Española, por lo tanto era mi jefe. En estos instantes, miembros del Grupo Especial de Operaciones GEO se dirige a Prado del Rey para proceder a la protección de las instalaciones de Radio Televisión Española. Y yo estaba transmitiendo la sesión de investidura de Carlos Sotelo. Y en el momento en que se daba golpe de Estado, habíamos cortado. De manera que yo estaba en el cuarto de baño. Cuando de repente llegó Pilar Tenaz, golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado, tal. Bajamos, éramos 10 o 12 personas, a los magnetoscopios, grabando desde el primer minuto lo que se estaba produciendo en el Congreso. Nadie sabía que estábamos grabando eso en Televisión Española. 12 personas, callaos como muertos. Yo era consciente de que si el golpe triunfaba, esas cintas tenían que salir de España de todas las maneras. Y si no triunfaba, también. Yo creo que fui uno de los pocos que vio el asalto al Congreso en directo. Cuando yo, que era un directivo que no tenía tampoco ninguna intención de participar en la antena de nada, pues me vi obligado a salir a antena.
Muy buenas noches de nuevo. Estas son las últimas noticias en relación con el suceso que, como ustedes saben, se inició esta tarde en el Congreso de los Diputados. Yo había coincidido con Iñaki y le digo, mañana voy a hacer entrevistar al presidente del gobierno. Iñaki me dice, pues yo qué mala suerte he tenido, le he pedido 1000 veces y no me ha concedido ninguna entrevista. Y le voy a hacer una petición, dígame, con todo el respeto a usted y a todos mis compañeros. Que reciba usted, como me ha recibido a mí, a un querido compañero de la competencia, Iñaki Gabilondo, para que pueda dirigirse a sus oyentes, como me estoy dirigiendo ahora a los míos. No se ha cortado la emisora, es un silencio que se está produciendo en este momento. Silencio. Silencio. Pasan los minutos y yo esperando que me responda el presidente del gobierno. Ese silencio atronador de Aznar le pone más en evidencia que quizá todos los discursos de justificación que le hacían sus asesores. Pero como usted comprenderá, las entrevistas no es que se concedan o no por capricho, influyen muchas circunstancias, ¿no? Y evidentemente, pues del mismo modo que usted puede tener interés en entrevistar al presidente del gobierno, el presidente del gobierno o cualquier otra persona pueden tener la libertad de conceder o no conceder una entrevista, ¿no? Y eso no se trata nada más que simplemente de eso. Es un ejercicio. A nivel masivo también tiene un precio. Los tres estuvieron trágicamente unidos por la amenaza del terrorismo. En los tiempos de ETA, él no quería volver a la radio, sabía lo que le esperaba. Él no sé si lo ha contado, pero había días que lloraba, literalmente. Las muertes por ETA eran un goteo. Y era tan normal. Siempre he dicho que lo peor de mi trabajo durante todos estos años ha sido aquellas mañanas en las que a la hora de empezar el programa nos llegaba la noticia de que ETA había asesinado a 10 guardias civiles, a 2 paseantes, a un policía, a un militar, a un médico. Fueron unos años muy duros y los lunes, había muchos lunes que él no quería volver. Yo le hacía un chiste y nos reíamos y salíamos del paso, ¿no? Yo le decía, Ricardito, tienes que ir mañana al colegio. ¿Qué te ha quedado dentro de la mente, el corazón y el cuerpo de todo aquello? De todo aquello que era el prólogo de nuestra charla. La sensación de que somos vulnerables, la sensación de que no hay rincón al que no pueda llegar la amenaza de la muerte. Era un momento terrible, tremendo. No acostumbrabas nunca a que eso pudiera ser realidad. Hasta que un día te pasa a ti. Y hombre, da una cierta sensación de alivio pensar que no consiguieron su objetivo. Bueno, damas y caballeros, ayer a eso de las 7 de la tarde tabló. Los encapuchados de Pasamontañas dijeron lo que muchos estaban esperando, cese definitivo. Hemos pasado, por lo tanto, de cese permanente, que es lo que había antes, ahora a cese definitivo. ¿Cuál ha sido tu mejor momento en la radio? ¿Tu mejor día? ¿Mi mejor día? Día. Lo que sé. No hace falta que sea una entrevista al Papa o esas cosas. El día de la lotería de Navidad. Que no lo haces. Sí, lo he hecho todo el año. Porque es el único día que todo era buenas noticias. Porque a mí me ha pesado mucho levantar de tan temprano para estar casi todos los días dando una mala noticia tras otra. 25.733. El día de la lotería de Navidad son todas. 27.524, buena noticia para alguien. Sí, 47.213, buena noticia para alguien. Todo el día dando buenas noticias. Carlos Herrera ha mostrado siempre su personalidad ante las cámaras y con el micrófono. El estilo único de Luis del Olmo le abrió el camino y tuvo en Iñaki Gabilondo un referente como periodista. Bueno, no tengo un especial interés en ser recordado de una manera o de otra. Esa sabiduría para los equilibrios de Iñaki es absolutamente ejemplar. No sé, he procurado hacer bien lo que tenía que hacer, lo mejor que he sabido, y he procurado jugar limpio con la gente. He tenido conciencia de que las circunstancias me otorgaban unas herramientas que eran poderosas y que eran capaces de hacer mucho daño, ¿no? He manejado con cuidado siempre
las herramientas. He procurado jugar limpio. Los tres maestros de la radio matinal han compartido con lazos de sangre la admiración y respeto que sienten entre ellos. Luis del Olmo fue el pionero, al que siguieron dos rivales que acabaron siendo amigos. Buenas noches, me llamo Luis del Olmo. Yo soñaba con que algún día alguna cadena importante de televisión nos reuniera a los tres mosqueteros. Brindamos por la radio. La radio, las buenas noticias. Por las vosotros, buenas noticias. por los oyentes. Por vosotros, por mí, por el otro, por ustedes.